Hola y bienvenidos. En esta ocasión resolveremos un ejercicio de mecánica newtoniana sobre el tema componentes tangencial y normal. El enunciado dice lo siguiente. Se dispara un proyectil desde el punto A con una velocidad inicial v sub 0. Lo que nos pide demostrar es que el radio de curvatura de la trayectoria del proyectil alcanza su valor mínimo en el punto más alto de la trayectoria, es decir, que el radio de curvatura en el punto B es igual al radio de curvatura mínimo de toda la trayectoria. Y adicionalmente nos pide demostrar que el radio de curvatura en el punto C, posterior al punto máximo, se obtiene como el radio de curvatura mínimo dividido por el coseno del ángulo θ, donde θ es simplemente el ángulo que forma con la horizontal. Para resolver el ejercicio empezaremos describiendo las componentes de aceleración y velocidad de este movimiento parabólico, ya que conocemos que en este caso solo actúa la fuerza de gravedad y tenemos una velocidad inicial que la podemos descomponer en los ejes de x y y. Después de calcular estas componentes de aceleración y velocidad, encontraremos el radio de curvatura en función del tiempo, para luego demostrar que justo en el tiempo en el que el cuerpo alcanza su altura máxima, ese radio de curvatura es el mínimo de toda la trayectoria. Debemos tener en cuenta que el radio de curvatura se escribe como la velocidad al cubo, el módulo, dividido para el módulo del producto vectorial entre la velocidad y la aceleración, por lo que necesitamos calcular este producto vectorial. Una vez tenemos el módulo de este producto vectorial, encontramos finalmente el radio de curvatura. Ahora, con una simple inspección de la fórmula que obtuvimos, podemos encontrar cuál será el radio de curvatura mínimo, ya que para que se minimice el radio de curvatura debemos obtener que el numerador sea lo más pequeño posible, ya que la única dependencia temporal está en esta componente y de la velocidad. Y esta componente se minimiza justo cuando alcanza su altura máxima, porque todo este término se convierte en cero. Entonces podemos decir que el radio de curvatura mínimo se encuentra cuando b sub 0y menos g por t es igual a 0. Y con eso obtenemos la respuesta del primer enunciado y procedemos a calcular explícitamente el radio mínimo. Este resultado no debería ser sorpresivo, ya que vemos que es la relación existente entre la aceleración centrípeta, la velocidad y el radio de curvatura, porque justo en el punto B la velocidad y la aceleración están en un ángulo de 90 grados, por lo que toda la componente de gravedad equivaldría a la aceleración normal en ese punto. De forma general, recordamos que el radio de curvatura se escribe como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido para la aceleración normal. Entonces, para calcular cuál será el radio de curvatura en el punto C, deberíamos simplemente calcular cuál es esa aceleración normal. Y para eso realizamos un pequeño esquema en el gráfico. Como vemos, la aceleración normal en el punto C será justamente la componente en la dirección perpendicular a la velocidad en ese punto y se obtendrá como aceleración normal igual a g por coseno de θ. Mientras que la velocidad la podemos encontrar con la componente en x, ya que la componente en x de la velocidad siempre es constante, la única que varía es la componente y eso es lo que hace que cambie el ángulo. Sin embargo, lo que podemos concluir es que la velocidad será simplemente la velocidad en x dividido para el coseno del ángulo en ese punto. Con eso completamos los valores que necesitamos y reescribimos el radio de curvatura en el punto C.
En este punto nos damos cuenta que justamente la primera parte de la expresión corresponde al radio de curvatura que calculamos anteriormente, y con eso vemos que efectivamente se cumple lo que nos pedía el enunciado. Con este literal y el anterior hemos completado todo el ejercicio. Muchas gracias.